Bienvenidos a la sexta clase del curso de lances de presentación. Hoy vamos a ver las serpentinas. Las serpentinas son un lance bastante vistoso, la verdad es que son un lance bastante vistoso, aunque personalmente dudo mucho de su utilidad. No es un lance que me guste demasiado utilizar porque de entrada no es un lance excesivamente preciso. Así como, por ejemplo, en el momento en el que yo hago una curva o un curvo, una curva viajera fundamentalmente, puedo de alguna manera controlar más o menos cuándo la hago y de qué manera la hago, pero también controlo la posada, dónde posa la mosca y demás. Las serpentinas son un lance, o son un tipo de lance que ese control desaparece, porque al final consiste en hacer una serie de curvas a ambos lados de la línea. Básicamente una serpentina es una curva viajera que va en un momento de izquierda a derecha y en otro momento de derecha a izquierda. Entonces al momento de la parada yo paro, meto una serpentina a un lado, meto la otra al otro. Entonces es parar y jugar, pues eso, hacer una serpentina, como si estuviéramos con una cinta. Las chicas, las gimnastas gimnasia rítmica que hacen pues muchas veces hacen algo parecido con una serpentina, ¿no? Pues esto vendría a ser lo mismo. No es un lance, como digo, muy preciso, porque al final tanto muñequeo hace que la mosca, pues de alguna manera muchas veces caiga en situaciones que no son las que yo quiero controlar. Pero como lance vistoso, desde luego es un lance muy vistoso. Repito, es muy sencillo de realizar, ¿eh? Se trata de meter en el momento de la parada una serie de giros de muñeca, tanto a abrir y cerrar la muñeca o girarla tanto a la derecha como a la izquierda. Paro y empiezo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí que puedo controlar, a ver si tengo suficiente destreza, puedo controlar el número de serpentinas y puedo hacer parar y hacer 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Y consigo, pues eso, 1, 2, 3 y 4. Sí, se puede conseguir, incluso si soy capaz de que mi muñeca haga los mismos gestos, les voy a dar también el mismo tamaño, el mismo diámetro, pero personalmente ya digo que es un lance que conviene entenderlo, conviene explicarlo, conviene hablarlo, conviene verlo, pero no le veo demasiada utilidad en acción de pesca. No se la veo, la verdad es que no se la veo. No obstante, la voy a realizar para que veáis lo que son las serpentinas. Como digo, vistoso es un montón. Yo consigo que la línea quede, digamos que de manera, pues eso, una serpentina. Y bueno, en teoría, y hubo una época en la que pensábamos que era un lance muy interesante porque me conseguía mucha línea floja en circunstancias de corrientes muy diversas, ¿no? Por ejemplo, una tabla, los que pescáis el esla, de esas con bien de verdín, que tiene diferentes velocidades de corriente, que hay mucha alga y demás, y yo paro y hago unas serpentinas, en teoría me va a conseguir absorber diferentes velocidades de corriente en muchas situaciones, pero deja de ser un lance preciso precisamente porque tengo que hacer demasiados giros de muñeca y tienes que tener cierta destreza para conseguir ese tipo de serpentinas controladas o lo más controladas posibles. No obstante, repito, es un lance que conviene que conozcáis, sobre todo por educar muñeca y por trabajar diferentes posibilidades. Como todos los lances, parto de la primera posición, un lance normal, un lance básico, y entonces en el momento de parar, en el momento de la parada, lo que hago es meter mis serpentinas. Puedo incluso disparar línea, he sacado un poquito y puedo disparar línea y meter diferentes serpentinas. Al final es lo que digo, depende. Incluso si tengo una caña, por ejemplo, que no tiene una puntera demasiado obediente, por decirlo de alguna manera, pues al final el problema es que se me puede descontrolar muchísimo el lance, porque al final le estoy dando demasiada vida a la puntera. Y entonces, claro, así como se la doy, pues luego es muy difícil quitársela, sobre todo si esa puntera de la caña no es lo suficientemente obediente. Pero bueno, básicamente lanzo y entonces meto las serpentinas y consigo una configuración con la cual, pues hombre, evidentemente he conseguido bastante línea floja y teóricamente he manejado una situación en la que puedo tener diferentes corrientes muy diferentes. Pero ya digo, no es un lance
para mí no es un lance interesante, sobre todo porque al final pierdo mucha precisión y pierdo mucho control. Yo al meter esas serpentinas, al final la puntera de la caña, digamos que tiene demasiada vida propia y no me termina de gustar. Pero bueno, básicamente ya veis qué es lo que tengo que hacer, o qué es lo que tenemos que hacer. Estoy lanzando normal, un lance básico, normal y corriente, y podría incluso meter pues 1, 2, 3 y 4. O podría meter todas las que pudiera, sí. Lo que pasa es que, claro, aquí el problema, vuelvo a repetir, es la puntera de la caña. Con una caña más noble, con una caña más obediente, pues puedo intentar clonar esas serpentinas, pero si no... Tiene una desventaja también, además de que no es demasiado fácil de controlar, tiene una desventaja que, claro, cuantas más serpentinas meta, aunque yo dispare línea, voy a acortar muchísimo la distancia. Puedo estar lanzando con mucha línea, pero si yo le meto serpentinas, se me acorta una barbaridad la distancia a la que puedo llegar. Pero bueno, repito, es un lance que conviene conocer, conviene saber y conviene por lo menos entrenarlo. Estas serían las serpentinas que, como digo, pues tienen para mí hoy en día más inconvenientes que ventajas, y eso que en su día éramos todos unos enamorados de las serpentinas y nos encantaban y siempre estábamos haciendo muchas y cuantas más mejor. Pero no le veo, ya digo, que hoy en día prefiero otro tipo de lances que me van a dar o que me van a permitir mucho más control y mucha más precisión. Y además, pues que inciden menos o que tienen menos importancia, aunque es muy importante en todos los lances y en toda la pesca que la herramienta que utilizo sea lo más noble posible, lo más obediente posible, y procuro que las cañas, por regla general, las punteras de las cañas me obedezcan lo más posible, sobre todo si lo que quiero es meter vida a las líneas. Será siempre más fácil hacerlo con una caña que me obedezca, que la puntera sea noble y me obedezca y haga lo que yo quiero que haga, sin necesidad de estar continuamente pensando y corrigiendo. Vamos a dejar el bloque de curvos viajeros, de este tipo de lances que tienen que ver con modificaciones a la hora de la parada y hacer pues eso, una vez que hemos parado, hacer todo tipo de gestos o de gestiones o de extensiones o contracciones de la muñeca, y vamos a ver otro tipo de lances que se van a desarrollar un poquito antes de la parada. Concretamente el siguiente que vamos a ver, que van a ser los ganchos, son lances que se desarrollan antes de la parada. Así que en la próxima clase, que será ya la séptima, veremos lo que son los ganchos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.